Listo, gracias hermano. Bueno, Con gusto. gracias al hermano Einer que nos ha facilitado toda la logística para eso y está pendiente de los hermanos y demás. Hermanos, les damos la bienvenida para esta sesión de hoy. Esta es la última sesión del mes de mayo, mes dedicado a la Virgen. Esperamos que todos estemos rezando el Santo Rosario, dedicado a la Santísima Virgen, esperando su protección, pidiendo la protección para toda la orden, para Colombia, que la necesitamos mucho, 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 mucho en estos momentos. Que nos dé la paz de su Hijo, la paz de los hogares, la paz de los corazones, la paz en las fraternidades. ¿Quién está por ahí? La hermana Marta. Bueno, hoy tenemos entonces el tema de la formación de hoy es la regla 7, como hermanos y hermanas de penitencia. Y en las constituciones vamos a hablar de la fraternidad local y la fraternidad regional. Y esto está a cargo del Consejo Regional. Y lo va a orientar nuestra hermana secretaria de la regional. La hermana, ¿cómo es que se llama la hermana secretaria? ¿Se acuerdan? Luz Estela. ¿Ah? Ay, tan bella, sí saben. Bueno, Luz Estela, muy bien. Era López. Entonces, bienvenidos hermanos y quedamos bajo la mano y la disposición de nuestra hermana secretaria Luz Estela López Ramírez. Adelante, Luz hermana. Bueno, muchas gracias, hermanos. Entonces, procurando que este espacio sea un espacio como un conversatorio, ¿cierto? No tanto de escuchar conceptos, sino como de hacer un espacio de una vivencia, de una resonancia con respecto a esto que nos dice la regla en el numeral 7, que corresponde a la forma de vida. Entonces, vamos a hablar sobre unos conceptos acá, sobre unos aspectos muy importantes y de igual manera después los hermanos pueden intervenir con sus aportes. Aquí se trata de que todos aprendamos, de que todos expresemos lo que es para nosotros esta forma de vida. Entonces, como decía el hermano Ligorio, el numeral 7, que dice, como hermanos y hermanas de penitencia. Vamos a ir por partecitas, ¿no? Entonces, si nos vamos a la página número 11, Hermano, al empezamos con prólogo. una oración. ¿Señor? Empezamos con una oración. Ay, yo pensé que la oración ya era la que usted había hecho, Ligorio. Bueno, No, sí, no, no, señora. no. No, puede ser una introducción medio orante, pero... Okay. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, Señor, en esta tarde te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta hoy. Queremos pedir la asistencia del Espíritu Santo en vísperas de esta fiesta tan grande, Pentecostés, que tú envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, para que todo lo que digamos en este espacio de charla, de compartir, sea para edificación del otro, edificación de cada uno de nosotros. También le pedimos a la Virgen María que nos asista como madre, como intercesora, para que todo lo que hagamos sea también bajo su amparo. Y vamos a decir, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi de corazón. mi corazón, Dame recta, fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y sentido, conocimiento, Señor, Señor, para que cumpla para tu que santo y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Bueno, entonces como les venía diciendo, hermanos, entonces viene el numeral 7 de la forma de vida, capítulo 2, como hermanos y hermanas de penitencia.
Y nos vamos a la página 11 de la misma regla, donde está el prólogo. Entonces, ya en una ocasión hablamos de los hermanos y hermanas de penitencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del memorial y propósito? ¿Quiénes eran estos hermanos y hermanas de penitencia? Vamos a leer un poquito lo que dice aquí, de los que hacen penitencia. Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente y con todas sus fuerzas, y aman a sus prójimos como a sí mismos, y aborrecen sus cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hacen frutos dignos de penitencia. Oh, cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que practican estas cosas y perseveran en ellas. Ahora nos dice, de los que no hacen penitencia. Pero en cambio, aquellos y aquellas que no llevan vida en penitencia y no reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ponen por obra vicios y pecados y caminan tras la mala concupiscencia y los malos deseos de su carne y no guardan lo que prometieron al Señor y sirven corporalmente al mundo con los deseos carnales y con los afanes del siglo y con las preocupaciones de esta vida apresadas por el diablo, cuyos hijos son y cuyas obras hacen. Son unos ciegos, pues no ven a quien es la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, hermanos, hemos llamado a ser esos hermanos de penitencia, a tener ese proceso de conversión. Y en fuerza de su vocación, Hermana, Señor. me gustaría que cada hermano dijera qué es penitencia, qué entiende por penitencia. Dice, Muy hermanos y bien. hermanas de penitencia, o hermanos y hermanas de, ese es un genitivo, hermanos y hermanos de la fraternidad, o hermanos y hermanos de penitencia. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién quiere decir? A ver, ¿quién quiere decir? Uno que yo, Nidia Cecilia Díaz. Sí, hermano, buenas tardes. Buenas Buenas tardes tardes, a hermana. todos. Pase bien. Buenas tardes. ¿Qué entiende? Yo comprendo por hermanos y hermanas de penitencia que somos personas en constante conversión y que, digamos, nuestro modo de vida que es en el mundo es de permanente conversión, una invitación como a la conversión. Como la conversión. Pero hacer penitencia luego no es echarse unos rejo y qué, y ayunar y todas esas cosas. Pues precisamente la conversión, si de pronto uno, digamos, profundiza sobre lo que significa, digamos que hay distintos actos que se asocian con la conversión porque es morir a uno mismo, ¿no? Es dejar lo que uno siente a veces en su humanidad por dejar que Dios sobre a través de uno. Entonces el ayuno, pues en Cuaresma nos recuerdan como esos tres elementos de la penitencia, pero pues es un morir, ¿no? Es un morir para vivir en Cristo. Ya, muy bien. Es que eso del ayuno es medio peligroso porque los diabéticos no pueden ayunar mucho, ¿no? Los tienen que comer ahí cada ratico. Si no, pregúntele a la hermana, bueno, no le digo quién. Oye, hermana Luz Estela, siga, qué pena que le interrumpí ahí. Adelante. No, está muy bien, Ligorio. Esa es la Bueno, idea, que demos participación a los hermanos. bueno. Sí, y cuando vea la necesidad de hacer pregunta, haga. Dice, en fuerza de su vocación, impulsados por la dinámica del Evangelio. Ajá. Siempre nos han dicho, el Evangelio es esa buena noticia que nos trae Jesús, esa buena noticia por parte de Dios. Pero, ¿cuál es esa buena noticia? Es ese reino de Dios, el reino de Dios que está cerca. Jesús nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad.
Continúa acá en el numeral diciendo, conformen su modo de pensar al obrar de Cristo. Entonces, en ese mismo sentido, queremos preguntar, ¿qué es eso de conformar el modo de pensar al obrar de Cristo? Abiertamente, el hermano que quiera participar, esperamos a todos. Y está resaltado, ¿no? Sí, Conformen su modo de pensar y de obrar al modo de Cristo. ¿Y cómo es el modo de Cristo? ¿Cómo es el modo de pensar y cómo es el modo de obrar de Cristo? Remigio, Eh, Gloria, dígame, el Gloria. modo de sí, 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 adelante. bueno, yo diría que el modo de pensar y el modo de pensar y el de actuar de Cristo es realmente como si como el manual de nosotros es la palabra de Dios, él nos da en los diferentes libros diferentes pautas cómo debemos nosotros obrar. ¿Cierto? Ahí tenemos la de Levítico, cómo debemos. Se le fue la onda, amiguita. Se le fue la onda. Bueno, a ver, ¿quién está ahí? Marta, Marta. Marta, ¿puedes hablar, hermano Marta? Sí, hermano, buenas tardes. Nos alegra mucho tenerla aquí, hermana. Es una Gracias, bendición de Dios que hermano. pueda estar también. Un saludo para todos los hermanos. Si puede Te hablar agradecemos mucho, si no puede la hablar mucho, oración. tranquila, ¿ok? Pero nos alegra Gracias. mucho que esté aquí participando y Sí, escucharla. escuchando. Sí. Ujú. Bueno, muy bien. Quede tranquila allí. La hermana Luz. ¿Dónde está la hermana Luz Rojas? Hermana Luz. Luz de la mañana, María eterna y cura. La del corazón. Luz, no nos escucha Luz. A ver la hermana Adriana. Adriana Isabel. Así bien, hermano Licorio. Buenas tardes, hermana, pase bien. Pues no sé, yo, ahí la verdad que siento más que a la pregunta a la respuesta a la pregunta que están haciendo, pues para mí siento que llevar a Dios, llevar es a través del testimonio de vida, ¿no? Que nosotros Conformar. podamos llevar ese mensaje de Dios eh, y lo que es Dios en sí para nosotros, Jesús, Dios, y lo que Él es en sí para nosotros y nuestras vidas y en nuestra vocación. Siento que más que saber la Biblia y bueno, un poco de cosas y los cursos y todo eso, siento que es también como el testimonio de vida que uno pueda dar. Ujú. Y pues viviendo, así como lo decía ahorita la hermana y lo que usted también hacía referencia ahorita, hermano Ligorio, en cuanto a la penitencia, ¿no? Que pues para algunos su forma de penitencia puede ser con el ayuno, ¿no? Pero para otros de pronto nuestra forma de penitencia puede ser ayudar a alguien, a un familiar o algo, de pronto ese dinero que voy a invertir en dejar de comer carnes o cosas, ese dinero lo puedo invertir en alguna persona que lo esté necesitando. Entonces, para mí siento que siempre he sentido que ese proceso de, de que Dios está en mi vida y que cómo lo puedo transmitir a otros es a través de mi testimonio de vida. Esa es como mi respuesta, hermano. Bueno, es que hay una palabra ahí, vea, ahora que estoy releyendo otra vez esto, conforme en su modo de pensar y de obrar, ¿sí? Es decir, la congruencia, porque es que a veces pensamos de una manera y obramos de otra, ¿sí? Entonces decimos, nos preguntan algo y uno dice mentiras, ¿sí? Para quedar bien. Hombre, no, pues entonces eso no es congruencia, ¿sí? Nuestro Señor dice, sí, sí, no, no. Digan sí, sí o no, no. Pero eso es mentira. Uno piensa una cosa y obra de otra manera. Entonces la vida del cristiano y del franciscano debe ser congruente, ¿sí? Monolítica. Lo que piensa y lo que obra debe estar congruente, ¿sí? Porque a veces nos da pena ser cristiano, nos da pena ser católico, nos da pena
vecino pregunta, ¿y para dónde va? Y uno dice, no, voy a dar una vuelta. Hombre, si voy para misa, digo, voy a misa. ¿Sí? No, es que hoy voy a dar una vuelta. ¿Sí? Entonces, el respeto humano es fregado, el respeto humano es fregado, ¿no? No quieren que nos miren como tan beatos, yo no sé qué. Bueno. Muy bien, gracias, hermana. En lo de penitencia, el padre Larrañaga, ustedes han oído mucho el padre Larrañaga, ¿no? Padre Larrañaga. Y a mí me llamó la atención una frase que él dijo, ¿qué es conversión? Porque ahora la hermana seguramente nos va a hablar de conversión. ¿Sí? Y usted busca en el diccionario y conversión hay conversión matemática, conversión económica, conversión, todas esas, poco de conversiones. Pero cuando hablamos de conversión cristiana, la conversión, nos dice el padre Larrañaga, es pasar de menos fraterno a más fraterno. ¿Mm? Esa es la conversión, pasar de menos fraterno a más fraterno. Entonces, digamos que esa puede ser la medida nuestra, si en realidad estamos apuntando a la conversión, si estamos siendo más fraternos. Y fraterno no solo la fraternidad con los hermanos, con las hermanas, sino en términos generales, como franciscanos, fraternos con la naturaleza, fraternos con las criaturas. ¿Sí? Eso es fraternidad. Vivimos en la casa común y somos hermanos, hijos de un mismo padre. Pues todos somos hermanos. ¿Y si estamos siendo más fraternos o no? Ahora que nos está exigiendo con toda esta problemática que hay en el país, ¿estamos siendo fraternos o no? ¿Cómo es nuestra fraternidad? Oramos por aquellas personas. Oren por los enemigos. Porque si solamente oran por los amigos, qué chiste, nos dices, eso es un chiste. Eso hasta los paganos lo hacen. Pero ¿cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? Bueno, hermana Luz Estela, adelante. Bueno, entonces continuamos con que dice, conforme su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un cambio radical interior que el mismo Evangelio denomina con el nombre de conversión. Ven, ahí llegó la hermana con el Pues, término conversión. sí, resulta, hermanos, que pues esta mañana estuve en un retiro, un mini retiro, con unos hermanos de una fraternidad naciente. Y pues de esas cosas de Dios que lo lleva a uno y me ha llevado para preparar más esta charlita de hoy, tener más que decirles hoy a ustedes. Ahí nos hablaba el fraile que nos estaba compartiendo que Jesús fue un apasionado del reino de Dios y que por esa razón fue que lo ejecutaron. El reino de Dios, porque es que Jesús viene a traer el reino de Dios como una alternativa. Y en coherencia con lo que dice aquí, que es un cambio radical, nos propone una nueva forma de pensar y de actuar, lo que hablaba Ligorio ahorita, que debe haber coherencia en esas dos palabritas. Porque llevamos mucho tiempo siendo como somos, pero cuando llevamos un proceso, nos acudimos a un proceso de conversión, se supone que debemos cambiar radicalmente nuestro modo de pensar. La palabra penitencia, como lo decía al principio, está estrechamente ligada a la palabra conversión. Dice, implica una voluntad de transformación moral. ¿Por qué de transformación? Porque es que el hombre no está, como quien dice, hasta aquí llegué, hasta los 50, y ahí ya quedé hecha. Llegué a los 30, ahí ya quedé terminada. Llegué a los 70, aquí terminé. No, el ser humano es una persona que está en constante transformación. Esa conversión es una transformación interior, pero tenemos algo muy importante ahí, y es que nos ayuda a llevar esa conversión. ¿Cuál es aquello que nos lleva a esa conversión? Por ejemplo, decía la hermana Adriana ahora, puede ser el ayuno. Ese es un aquello. Rezar el rosario, estar en grupos de oración, hacer novenas, estar en Eucaristía. Resulta que todas estas devociones sirven para mi proceso de conversión siempre y cuando produzcan en mí una transformación.
Si todo esto que yo hago, estas devociones, producen en mí una transformación, me ayuda a mi proceso de conversión. Me ayuda a mi proceso. Entonces yo tengo que buscar qué es ese aquello que me ayuda a mi proceso de conversión. Porque esta conversión La tiene hermana que ser Nidia levantó la permanente. mano. Nidia Sí, Cecilia, bien pueda. adelante, Sí, muy hermana. Gracias, hermanos. Yo creo que hay algo importante de pronto que quisiera compartir. Una vez el padre Hernando Arias de los menores en una homilía decía algo que a mí, en un retiro espiritual que tuvimos en la Fraternidad La Tercera, decía algo que me parece a mí muy importante, y es que a veces nosotros, o sea, nosotros nos reconocemos, somos cristianos, somos franciscanos, pero entonces a veces uno siente que debo ser, ¿sí? O sea, si usted es cristiano, es franciscano, tiene como una regla de vida y tiene como un horizonte, pero nosotros estamos como viendo ese horizonte y esa regla de vida como algo externo a nosotros, debo ser. Entonces lo que él nos decía, cuando uno hace el ejercicio de pensar que yo soy, es porque desde ya, desde hoy, desde este momento, trabajo para eso. Si yo soy cristiano, si yo soy franciscano y hay cosas que me cuestan porque soy humano y humana, entonces yo no debo esperar ese horizonte. En algún momento de la vida lograré eso, sino lo que él nos invitaba era a tratar de hacerlo desde ya y a sentir que esa regla de vida es parte del hoy y es parte de nuestro ser, en el hoy, en la actualidad. No algo lejano externo y algo que digamos es un formalismo, porque hasta podemos llegar a pensar en ese sentido, pero es algo tan profundo que deberíamos de empezar a vivirlo ya, y algo que es interno, lo decía la hermanita Luz Estela, es algo interior. Entonces, para que ese proceso suceda, también deberíamos apropiarnos de esa regla. Pues a través pues de estas formaciones, y cada uno tiene como procesos diferentes y sentimos y vivimos cosas diferentes, pero siento que es importante que lo hagamos desde hoy y que nos apropiemos de eso. Muy bien. El hermano Carlos Alberto Ramírez, que es una persona, pues, además de ser un académico, es una persona muy franciscana, y allá en esa fraternidad se ve mucho esto. Sí me gustaría escucharlo, a ver qué dice él, cómo se vive la conversión, cómo actúa. Porque dice, sí, la conversión, pero es que debe haber algún mecanismo, por decirlo de alguna manera, o alguna herramienta que diga, bueno, esto nos ayuda a la conversión, esto yo lo aplico, esto es lo que estoy haciendo ya en proceso de conversión. A ver, hermano vicerrector Carlos Alberto. Saludo especial para los hermanos. Bueno, esto sigue siendo un regalo de Dios, la conversión, ¿no? El llamado lo va a hacer, y ahí viene la respuesta nuestra a tratar de hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Yo pensaría que pasa por el servicio, hermanos, y uno puede portarse bien y ser un buen portado. Yo no robo, yo no mato, yo no hablo mal de nadie, lo que suele decir uno cuando está sin conocer de Dios. Pero luego pasa a un estadio superior, y es cuando, aparte de no hacer, comienza uno a hacer. Yo creo que ahí se vive, y es la vivencia que tiene uno de Espíritu Santo, que es el que lo anima a servir en la entrega, en la dación. Los hermanos sirven en las parroquias, ayudan a los demás, están prestos a la enseñanza. Muchos colaboran en sus parroquias catequesis. Creo que es un ejercicio de servicio que es absolutamente válido. Yo suelo decirle a mis hermanos, usted no sabe predicar, si usted no sabe dirigir un grupo, si le da susto, ponle camándula, que eso también le vale y eso nos sirve a todo. Eche camándula a las monjitas que ve uno de clausura. Están allá nuestras hermanas boleando camándula, haciendo lo que tienen que hacer. Y yo creo que ese es un proceso que también es absolutamente válido. El Señor no sepa que no sabe que es sordo. Entonces, Él nos escucha, y sobre todo en la acción. Nos ve en el movimiento, en el apoyo, en la ayuda, en la fraternidad, en el consejo, que a veces solamente la gente
con los oídos. Y más en estas circunstancias, como ponías de presentador, hermano, tan difíciles por la conmoción del país y más atrás por el tema de la pandemia y con todas las consecuencias que tiene y sobre todo para nosotros los viejitos. Entonces, eso genera un estrés muy grande que a veces con solo escuchar a una persona, atenderla, darle un tiempito, unos minutos de la vida de uno, a esa persona le está compartiendo muy seguramente la vida. De eso se trata, pienso yo, hermano, que el proceso de conversión, como pues eso Oye, hermano. dice el filósofo y pensador moderno Fray Beto, uno termina de convertirse 2 días después de muerto, hermano. Eso no para, eso es de día a día. Y hay uno que nos está diciendo que no todo el tiempo, ¿no? Maligno. A ese no hay que pararle bola con la puerta del Espíritu Santo. Hermano, usted dijo una cosa que me llama la atención, y es que esto es un don de Dios, la conversión. Sí, señores, él nos regala su Santo Espíritu y nosotros lo aceptamos. Eso es como cuando le dicen a uno va para el Mundial, le acabamos de regalar a usted, se acaba de ganar las boletas, el pasaje, los tiquetes. Pero si usted no quiere ir, pues no va, no hay ningún Mundial. Eso toca que decirle al Señor que sí. Esa es la vocación, el llamado que nos hace sobre a nosotros, franciscanos, con mayor razón. Por lo que comporta eso, hacer la maleta, arrancar, viajar, estar disponible, sol, calor, frío, hambre, trasnocha. Eso, ese es el ejercicio que nos mostró él además, ¿no? Ahora andamos en bus, en avión, en carro. En la época de él le tocaba como la pata. Y muy seguramente si estaba de amigo de alguno, por ahí que tuviera un camello, pues supongo yo que en eso andaba, pero de resto. Muy bien, hermano. Gracias. Luz Estela, adelante con Y otro en pensamiento. ese sentido tenía yo que la conversión es todo llamamiento humilde, es un acto de confianza. Dios mío, tened piedad de mí, que soy pecador. La conversión es una gracia preparada siempre por la iniciativa divina, por Ujú, el pastor que sale en busca de la oveja perdida. ujú, Hablando un poco de lo que decía el hermano Carlos, es un don, esa conversión es un don. ujú, Tenía aquí, ¿cómo sería nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestra patria, si nos pareciéramos un poco más a Dios? Porque es que parecernos un poco a Dios es creer, es confiar en esa noticia, en esa buena nueva que nos trajo Jesús, ujú, que es vivir y vivir bien. El ser humano quiere vivir, pero quiere vivir bien. ¿Cómo ujú, sería este mundo si nosotros nos pareciéramos un poco más a Dios en ese ujú, sentido? Porque en sí lo bueno es que Jesús quiere para todos una vida digna y justa. Eso es lo que Él quiere para nosotros, construir una vida más humana, tal como lo quiere Dios. ujú. Hermana Beatriz Ujú. Camacho de García, ¿usted cómo entendería eso? Porque aquí nos dice ya, el Evangelio dice, la conversión, la cual debido a la fragilidad humana debe actualizarse cada día. ¿Para usted cómo se actualizaría esa conversión cada día? ¿Cómo lo entendería usted? ¿Cómo lo recomienda? Bueno, eh, hermanitos, yo pienso que actualizarse es estar uno, por decir al día, en las cosas de Dios, eh, tener momentos de oración, leer mucho la Biblia, meditar los evangelios y estar uno actualizado en todas las cosas de Dios, porque uno lee a veces un evangelio y siente algo que Dios le dice, pero resulta que al otro día o a los 8 días vuelve y lo lee y ya ese evangelio le dice, o ya uno lo ve desde otra perspectiva y encuentra como más cosas a que hacer o a tenerse, porque siempre es cambiante uno en sus cosas y cuando uno trata de acercarse más a Dios, pues se siente como más dispuesto a recibir la palabra de Dios, que es lo más importante, Ujú, ujú. Hermano Remigio, recibirla y practicarla. gracias, hermana.
hermano Remigio, y en una fraternidad, ¿cómo se actualizaría, sí, esa conversión? ¿Cómo cree usted que debe ser esa actualización, como lo pide aquí la regla, ¿sí? No tanto individualmente, como dice la hermana Beatriz, sino ahora ya en vida de fraternidad. Bueno, primero pues hablamos del arrepentimiento, ¿verdad? De arrepentirnos de nuestra vida que llevamos y hacer un cambio. Y luego lo que seguimos es con la transfiguración, que es conocer la vida operante de Cristo y poder cambiar nuestro ser, como dijo Pablo, ya no soy yo, sino Cristo vive en mí, sino por medio de las Escrituras, aprender de Cristo e imitarlo como San Francisco lo hacía. Ya. Muy bien, gracias. Bueno, sigamos, hermana Estela. Hermana Estela nos da unas puntadas y nos pone a pensar. Bueno, continuando acá con el párrafo, dice, en este camino de renovación, ya sabemos por qué es un camino de renovación, porque es un cambio constante, ¿cierto? Porque la conversión, como lo decían ahora, no termina. La conversión es de día a día. El sacramento de la reconciliación es signo privilegiado de la misericordia del Padre y fuente de gracia. Sí, aquí quería preguntar yo a los hermanos Dilgorio y a quién. ¿Por qué el sacramento de la reconciliación? ¿Por qué es ese sacramento signo privilegiado de la misericordia del Padre? Bueno, Aquí porque, les puedo decir una puntadita, por sí. ejemplo, podemos referirnos al hijo pródigo, por ejemplo. A ver, el hermano de los computadores, el hombre científico que nos ayuda con todos estos temas de los computadores. A ver, hermano Jaime, ¿qué nos dice? De estar arreglando algún computador, vea, porque se fue. Buenas tardes, hermanos. No, sí. Hermanos y hermanas. Buenas tardes, hermano. Sí, hasta ahora llegué. Sí, estaba arreglando. ¿Ve? No Pero le digo. sí, toda la mañana arreglando una mamá. Bueno. Pero ya estamos aquí. Bueno, cuando uno piensa de un cambio radical hacia lo que Francisco nos ha conducido a través de lo que él veía como principal medida del Evangelio, vivir el Evangelio. Entonces es como entrar en ese mundo de saber que eso ha sido escrito para la conversión de cada uno de nosotros. Porque es que realmente nosotros no nacimos celestiales, ni mucho menos con todas las facilidades para poder confrontar a este mundo, ¿no? Porque realmente esa es nuestra razón de vivir. Es un cambio total, me refiero desde el momento en que empezamos a hacer nuestra conversión, y nuestra conversión seguirá pues todos los días de nuestra vida hasta que Dios ya nos llame a su presencia. Y en ese camino, digamos, reconocer que la misericordia del Señor es tan altísima que pues mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos liberados del pecado. Entonces hay que comprender que ya después de que Él falleció, entonces Él nos dejó todos esos sacramentos. En el sacramento de la penitencia sí, que regularmente nosotros llamamos o se llama también bueno, de todas maneras, siempre estamos, exactamente, siempre estamos siendo llamados a seguir en el camino, a no apartarnos. Porque ¿quién no peca? Nadie, ninguno de nosotros seguramente en todo momento vamos a estar con alguna dificultad. Siempre va a haber tentaciones, como decía algún santo. Santo Cura de Ars decía que si no habían tentaciones era que ya el demonio ya nos había cogido. Entonces, en ese camino de la conversión es lo que nosotros tenemos que ir siguiendo a través de todas las misericordias que nos da el Señor. Porque es un camino total, solamente yo creo que se detiene es hasta el momento en que ya vamos a llegar a la presencia del Señor.
Y qué mejor que nos preparemos diariamente, ¿no? La Ajá. oración, aparte de la oración, pues vivir la Santa Eucaristía, y en la Santa Eucaristía la otra parte importante de la liturgia, que es la palabra, que es lo que nos va a alimentar también. Entonces, de esas dos partes importantes, digamos, de lo que regularmente deberíamos realizar, pues eso es lo que nos va llevando a una conversión poco a poco hasta que ya nos pongamos en la presencia del Señor. Yo creo que no es nada más. Muy bien, hermano. Y es la misericordia del Señor. Por eso es la penitencia. Yo digo que es ese camino de conversión. Todos llevamos un camino de conversión. Deberíamos llevarlo. Muy bien. Quiero preguntarle a la hermana, ¿cómo es que llama? Estaba por aquí, se me perdió. Ve, se me fue la hermana esta, ya no la veo. Pero le digo, bueno, la hermana Azucena Carreño. ¿Usted cómo entiende eso de que el sacramento de la Recolución es signo privilegiado de la misericordia de Dios? Es un signo privilegiado. ¿Por qué? Porque, como decía el hermano que acaba de hablar, Jaime. sí, el hermano Jaime, pues Jesús dio la vida por nosotros. Dios Padre en su infinito amor lo mandó precisamente para que Él nos liberara. Entonces el amor del Padre, que es tan grande, nos da esa oportunidad para que nosotros volvamos los ojos a Él por medio de la reconciliación, de ese sacramento tan grande que es fuente de gracia, dice ahí. Y esa gracia la recibimos a través del sacerdote cuando nos da la absolución. Bueno, yo quiero mostrarle, la hermana Nidia, hable Nidia Cecilia. Disculpen, hermanos, algo cortico. Yo creo que el sacramento de la reconciliación es una muestra plena del amor que Dios tiene hacia nosotros, y siento que el perdón vence el mal, porque en algunas comunidades, cuando hay actos que ofenden a la persona, se acostumbró en algún momento de la historia a responder ojo por ojo, diente por diente, o a buscar un mal mayor en quien había hecho daño. Pero el perdón y el sacramento de la reconciliación nos muestra que así en nuestra fragilidad y debilidad, Jesús siempre y Dios siempre sale al encuentro como el papá con el hijo pródigo, a entregar lo mejor y a dar lo mejor por recuperar a esa ovejita que salió del rebaño. Entonces siento que por eso es algo privilegiado, porque uno siente la acción del amor de Dios cuando uno recibe esa absolución, y pues es muy bonito. Muy bien, hermana. Yo quiero mostrar esta lámina. ¿La ven? A ver, Beatriz está como levantando la mano. Sí, estaba pues también pensando que la reconciliación es como el amor infinito de Dios, porque Él siempre está, por decir, atento a perdonar. Cuando le preguntó San Pedro a Jesús que cuántas veces tenía que perdonar a una persona que lo ofendía, que si 7 veces, y Jesús le dijo 70 veces 7, entonces debe ser siempre. Entonces ese es el sacramento privilegiado en donde nosotros podemos adquirir la gracia de ir al cielo, porque es la forma como uno tiene que andar con Dios y andar en una forma de reconciliación con todo el mundo. Muy bien. Mira esta lámina. ¿La ven o no? Sí. Bueno. Sí, linda. Es que detrás del sacerdote que nos da la solución está Jesús. ¿Sí? Él está ahí en la voz, en la presencia del sacerdote que nos da la absolución. Es Jesús que nos está perdonando. Lo mismo que en la Eucaristía. ¿Sí?
Esto es muy bonito. Y un padre cuando dio la absolución en una confesión, me dijo, usted queda tan limpio como el día del bautismo. ¡Wow! Eso me hizo llorar, porque es que es volver a la gracia primigenia, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el bautismo, una persona de 20 años, de 30 años, que ha pecado mucho, pero no es bautizada, cuando recibe el bautismo le perdonan todos los pecados. Entonces, la confesión prácticamente llega a lo mismo, hacer que uno quede otra vez, perdón la expresión, rebautizado, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Eso y este otro son los dos sacramentos que nos dice aquí, pues que nos lleva, ¿no? A la fuente. Este es el caso de una señora que era atea. Una señora atea, de familia atea, y se convirtió ya de 35 años. ¿Sí? Y ella toda emocionada pidió el bautismo. Esto fue en Estonia. Eso está por ahí, si ustedes lo buscan ahí, conversiones. Ahí está esta señora. Es un nombre raro, cortico pero raro. Pero el día que ella recibió la comunión, la primera comunión, que fue bajo las dos especies, esa mujer estaba llena de Dios. Flotaba, decía ella, flotaba. Estaba en las nubes de la emoción y de la gracia, como decían los hermanos ahora, el hermano Carlos. Es una gracia, ¿sí? Y nosotros que tenemos esta oportunidad de recibir estos sacramentos, hombre, yo creo que no debemos desperdiciar esa oportunidad de no dar gracias a Dios. Yo una vez le di a un padre una esquelita ahí, después de la confesión, le dije, Padre, gracias, porque este ministerio no lo tiene todo el mundo. Y tenemos la oportunidad de recibir este sacramento cada vez que podamos, ¿sí? Yo lo tengo aquí en la conferencia episcopal, aquí cerquita, una cuadra. Aquí tengo la Eucaristía pues todos los días. Y cuando quiero, pues le digo al Padre que me confiesa. Eso es una bendición, eso es una bendición. Bueno, hermana, pero sigamos ahí con lo que estamos porque nos emocionamos mucho con estos dos sacramentos, el de la reconciliación y el de la Eucaristía, recibir la comunión. Hermana Luz Estela, adelante, que le estoy quitando Sí. mucho. No, todo es importante. Para cerrar ahí esa partecita donde decía, el sacramento de la reconciliación es signo privilegiado de la misericordia del Padre y fuente de gracia. Todos recordamos esta parábola del hijo pródigo, que es la que utilizamos siempre para mostrar a los niños de catequesis de primera comunión, en el sacramento de la reconciliación. Y es que es muy bonita porque dice, es que es la confesión, por ejemplo, que hace este hijo que le pide la herencia a su padre y se va. Y después de estar por allá sufriendo y que malgastó y todo, él hace esta confesión, dice, él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y viene ahí esa parte de la misericordia del Padre donde dicen, su Padre viene al encuentro. Él apenas vio a lo lejos que venía su hijo, él salió al encuentro de este hijo, mostrando la misericordia. Eso es Dios, misericordia y fuente de gracia. Y ya para terminar esta partecita acá, de este párrafo, dice, la voluntad de Dios no es un misterio, es una vida más digna y dichosa para todos, empezando por los últimos. Listo, hermano, con esto terminamos este numeral 7. Ajá, pero ahora viene el numeral, lo correspondiente a la regla, ¿cierto? La, Sí, la vida señor. de la eternidad. Bueno, Ah,
Aló. Sí. Bueno, es que estamos aquí en una reunión de familia también atendiendo ahí porque él se casa, mañana se casa un sobrino, entonces hay una reunión ahí familiar. Imagínense, una reunión familiar ahí por Zoom. Entonces no nos podemos. Bueno, el otro tema que vamos a tocar es el de ¿qué hizo la hermana Luz Estela? Se nos perdió ahora Luz Estela, hombre. Aquí estoy. Ah, ahí está. ¿Cuál es el otro tema? Entonces, la vida en fraternidad, ¿verdad? Sí. La vida en fraternidad. Yo creo que estos dos temas se complementan, porque es en la vida en fraternidad es donde podemos desarrollar toda nuestra actividad de conversión. La vida en fraternidad es el medio para aplicar esto de la conversión, de la caridad, de la comunión con los hermanos, de la participación del mismo carisma, de la vivencia de esa espiritualidad que también, pues, desde luego es un don, es un regalo. No todo el mundo ha llamado a esa vida. Y una vida tan especial como es la vida franciscana. Tan especial es que el Papa se llama Francisco. ¿Eh? Quiso obtener ese nombre de Francisco para que su nombre también iluminara al mundo con esa vivencia de Francisco de Asís, con ese pensamiento franciscano, con esa proyección que desde hace 800 años él viene iluminando a todo el mundo. ¿Mm? Es que eso es una gracia muy especial, que deberíamos nosotros, a veces dice Lucy también, de estar de rodillas dándole gracias a Dios por tanta bondad. ¿Mm? Entonces, me parece que la vida de fraternidad es el momento y es el espacio para desarrollar, perdone la expresión, todo el potencial de la espiritualidad franciscana que Dios nos ha infundido y al cual ahora nos ha llamado para vivenciarla con los hermanos, para vivenciarla con los demás, irradiarla al mundo, porque es que hoy necesitamos más espíritu franciscano, espíritu de paz. Ojo, y hoy estamos nosotros muy polarizados. Y esa oración de San Francisco de Asís, debíamos repetirla todos los días, pedirle a Dios, sobre todo esa partecita, donde haya odio, siempre amor. Que eso sea una ejaculatoria para nosotros. Donde haya odio, siempre amor. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Odio por todos lados. ¿Sí? Odio. Eso es lo que nos estamos viendo y lo que está hoy sintiendo por aquí, es lo que se está avivando. ¿Sí? Esa es la gasolina que está incendiando todo esto. El odio, el odio, el odio. Cualquier motivo es pretexto y entonces tenemos odio. Y desafortunadamente eso se nos está contagiando también a nosotros. Entonces ya comenzamos a tomar partido por acá y por allá, ¿no? Como franciscanos. Deberíamos, no digo estar ajenos, no. Pues claro, vivimos inmersos en un mundo, en una realidad. Pero desde nuestra vivencia franciscana, donde haya odio, siempre amor. Donde haya odio, siempre amor. ¿Que hay razones de uno y otro? Seguramente, claro, claro. Hay injusticias, hay de todo. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Francisco? Francisco allá, esos dos enemigos, los volvió amigos, ¿sí? Con su presencia. Yo creo que la presencia franciscana hoy es más importante en Colombia que en cualquier otra parte y en nuestro medio. Pero es que a veces somos tímidos, 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 tímidos. Bueno, no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas así, pero por lo menos de la oración. ¿Sí? Fíjate que Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, patrona de las misiones. ¿Sí? Y una monjita que estaba encerrada. Una niña de 24 años murió, encerrada, patrona de las misiones, pero eso es como contradictorio, pero luego las misiones no es salir por allá lejos y andar a caballo y trasnochar y sufrir por allá. Patrona de las misiones. ¿Cómo? A través de la oración y el pensamiento. Nosotros también podíamos ser patronos y deberíamos tener ese pensamiento de Jesús de la paz. ¿Mm? Donde haya odio, siempre amor. Donde haya odio, siempre amor. ¿No decimos en el Padre Nuestro, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden?
Eso es conformar el pensamiento al pensamiento de Jesús, lo que estamos leyendo ahora, que nos leyó la hermana. ¿Sí? Esto es, ¿cómo es? ¿Cómo actuaría hoy Jesús? ¿Cómo actuaría hoy Francisco en estas circunstancias? ¿Cómo actuaría él? Bueno, leamos la regla, leamos todo lo que tenemos aquí. Nosotros no necesitamos saber mucho, no, mire, leamos la regla, pero con espíritu evangélico, a la luz de todo esto. Esto está lleno de riqueza, esto está lleno de tesoros, todo esto. Cualquier frase que lea, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Y seguramente aquí vamos a tener mucha riqueza para nuestra vida. Y la vida de conversión, una vida de conversión permanente. Pasar de menos fraterno a más fraterno. Y eso se necesita eso, de ser menos fraterno. Todas estas guerras, todo este tipo de cosas que vemos, violencia, eso es antifraterno. Ahí debemos estar nosotros, por lo menos de una manera espiritual, en medio de eso, diciendo, hermano, pasemos de menos fraterno a más fraterno. En cada acto que veamos nosotros, que sintamos, involucrémonos allí de pensamiento, ¿sí? Y traigamos el Espíritu Santo para que mueva esas mentes y esos corazones para pasar de menos fraterno a más fraterno, empezando por nosotros, de menos fraterno a más fraterno. Eso es conversión. La medida y el indicador de la conversión está en eso. ¿Estamos dando pasos hacia ser más fraternos o no? Yo hablo mucho de indicadores, me gustan los indicadores. Y en el Evangelio, por allá, Juan 13, 33, 35 nos dice, en esto conocerán de que son mis discípulos. En esto dice. Si os amáis los unos a los otros. Hermana Luz Estela, ¿qué nos tiene? ¿Qué más nos tiene? Sí, dice, sabemos que las constituciones nos dicen cómo aplicar la regla, cómo es que vamos a vivir la regla, nos lo dicen las constituciones. En el artículo 13 vuelve y nos habla sobre los hermanos y hermanas de penitencia y nos proponen cómo vivir esa conversión permanente. Entonces, como lo decía Ligorio, esa conversión la vivimos en fraternidad y nos dice aquí, los medios para cultivar esta característica de la vocación franciscana individualmente y en fraternidad son la escucha y las celebraciones de la palabra de Dios, la revisión de vida, los retiros espirituales, la ayuda de un consejero espiritual y las celebraciones penitenciales. Y vuelven y nos dicen, frecuenten el sacramento de la reconciliación y cuiden su celebración comunitaria, tanto en fraternidad como con todo el pueblo de Dios. Entonces, aquí vuelve y nos dice, no es en soledad, aislados, que vamos a tener esa conversión, es viviéndola en fraternidad, en comunidad, en oración con los hermanos. También es importante la oración individual, pero es en esa fraternidad donde nosotros vamos a vivir esa conversión con este hermano que de pronto es diferente a mí en muchos aspectos, pero yo debo aprender a aceptarlo y amarlo. Con el otro hermano que es muy parecido a mí, entonces, mejor dicho, venga que usted es de los míos. Entonces tengo que saber cómo es que estoy viviendo este proceso de conversión en mi fraternidad, en mi casa, en mi trabajo, con mis compañeros de estudio, en toda parte, con mis vecinos. En este momento, lo que decía Ligorio, debemos ser más fraternos. Ahora la pandemia resulta que la pandemia nos dice, no abrazos, no besos, no. Entonces hemos estado ya como en un extremo en el que si alguien se me arrima más de 1 metro, me va a contagiar. Y nos ha llegado esa parte, como ese miedo, cuando el Señor nos dice que no tengamos miedo. Obviamente hay unas medidas que tenemos que tomar de bioseguridad, porque esto es nuevo para todos, pero no debemos tener miedo porque el Señor está con nosotros y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos felices. Dios nos bendice y nos ayuda a que veamos la igualdad en los seres humanos y debemos tener esa apertura al otro. Muy bien. Gracias, hermana. Entonces, la fraternidad es el espacio. Si ese es el espacio, hay que cultivarlo, hay que cuidarlo.
Si yo vivo en una casa, yo no debo vivir tan puerco. ¿Sí? Yo procuro tener una matica, estar barriendo, estar trapeando, estar un hogar bonito. Entonces la fraternidad también debe ser ese hogar, ¿sí? Ese momento. Así no nos veamos, así no nos estemos reuniendo, pero esto es una forma, ¿sí? Este medio virtual es una forma de por lo menos vernos la cara tan canoso estamos con esta pandemia. Yo no estoy como mucho, pero bueno, es que no se nota porque en blanco y negro no se nota mucho. Si estamos más gordos, estamos más flaquitos, ¿cómo estamos? Si estamos sufriendo, ¿no? Mire que nos alegramos mucho que la hermana Marta esté aquí, ¿sí? Ella siempre ha estado, siempre ha sido una mujer muy asidua, muy fraterna. Ha estado pendiente de los hermanos. Que esté aquí participando, eso es una dicha, eso nos alegra a todos. Y cuando un hermano sufre, también sufrimos todos. A pesar de que no lo llamemos o no preguntemos mucho por ella, pero debemos sentir esa cercanía espiritual. Porque es que somos una familia espiritual, así nos dice la regla. Entre las familias espirituales suscitadas por el Espíritu Santo, ojo, suscitadas por el Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Qué dicha esto? Muy bien. Bueno, hermano, yo me emociono cuando hablo de estas cosas y entonces yo quiero más bien que, no sé, hermana, si tiene algo más, dejamos aquí, quedamos con un propósito. Yo digo que para mí el propósito es sacramento de la reconciliación, sacramento de la reconciliación. Vivir ese sacramento, al menos cada mes, para los primeros viernes, si se puede cada mes, con frecuencia, no dilatar mucho esto, sacramento de la reconciliación. Y tener esta letanía o esta jaculatoria todos los días. Donde haya odio, siempre hay amor. Donde haya odio, siempre hay amor. Y después miraremos otra. ¿Mm? Hermanos, hermana, nos despide con una oración entonces, por favor. Remigio quiere hablar. Sí, muy buenas tardes aquí y allá, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que nosotros estamos orando, las fraternidades aquí por ustedes. Sabemos que nuestros hermanos colombianos, mi fraternidad colombiana, porque así la tomo, están pasando por momentos difíciles, pero quiere decir que nosotros estamos en oración y estamos con ustedes. Y que Dios nos lo bendiga a todos ustedes y ánimo, que todo va a pasar. Muy bien, hermano, muchas gracias. Bueno. Hermana Luz Estela. Sí, si alguien más quiere hacer algún aporte, si no, pues entonces nos despedimos. ¿Alguien más quiere hablar? Contarnos alguna experiencia que haya tenido recientemente, cómo vive su proceso de conversión. Parece que todos están convertidos porque ya estamos apenas empezando porque no tenemos... Okay. Sí. Bueno, yo quería decir algo. A ver, sí, mi hermana. Pues algo sencillo, pequeño que quería compartir, que uno de los regalos que Dios que me ha dado en esta pandemia y pues escuchando ahorita al hermano Ligorio, en cuanto en cuanto a la Santa Misa, en cuanto a la conversión. En este tiempo de pandemia, Dios me ha dado esta bendición porque pues antes de la pandemia el tiempo no me permitía, sino solamente asistir a la Eucaristía los domingos. Entonces ahorita para mí ha sido una bendición y un regalo y una gracia que en este tiempo de pandemia, cuando volvieron a reabrir las iglesias, pues he podido ir a la Eucaristía todos los días. Entonces para mí eso ha sido una bendición y un regalo muy grande de Dios, el poder acercarme a Él y a través de la oración, a través de la Santa Misa y el poderlo recibir a Él. Y también bueno, aquí sí tenemos un poco de problema porque no muchos sacerdotes están confesando, ¿no? Entonces ahí hemos tenido un poco de dificultad con esa parte. Entonces eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Muy bien, hermano, gracias.
Bueno, entonces, sí, pues nadie más va a participar. Entonces quería pedirle a la hermana Nidia Cecilia Díaz si nos regala la oración final. Vale, permítame un segundito, ya mismo la ofrecemos. Un segundito. Amado Señor, ofrecemos nuestras vidas, nuestras fraternidades a todas las personas de vida consagrada, a quienes sufren por distintas razones y todo aquello que tenemos en nuestros corazones, lo que sucede alrededor de nuestras vidas. Rogamos porque nos concedas la gracia de vivir de manera permanente en tu amor y de vivir esta espiritualidad franciscana en cada momento de nuestra vida. Rogamos por las personas que han partido al cielo el día de hoy y durante estos meses, estos años. Rogamos porque les concedas a sus familias fortaleza y paz. Te damos gracias por el don de la vida, de nuestros hermanos, su salud, por quienes están aquí y quienes no pudieron venir. Y pedimos misericordia en todos los días que vivimos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. 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 El Señor nos bendiga El y nos Señor. guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda su paz. Amén. Amén. El Señor nos bendiga como hijas e hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Del próxima, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. el próximo tema va a ser, ojo hermanos, para que nos vamos preparando. Yo quiero que lleguemos allá ya preparaditos también. Regla 8, hagan de la oración y la contemplación el centro. Bueno, la regla número 8. Y lección divina, ¿esto a quién le corresponde? Le tocó bien, a los hermanos de la Fraternidad de Neiva. ¿Ok? Se están preparando para eso. Que nos desarrollen ese tema, hagan de la oración y la contemplación. Regla 8. Y pues eso se complementa con la lección divina. Que nos digan qué es la lección divina, cómo se reza la lección divina, en qué consiste. El librito ese de las Paulinas, que trae, que es misal, ¿sí? Ahí trae la lección divina. Es muy interesante porque todos los días trae la lección divina. Hermanos, un abrazo de paz y bien. Muchas gracias por... Hermanito, Cuéntame. Gregorio, qué pena, es que me perdí un momentico aquí y me distraje. ¿Qué día es la próxima formación? La próxima formación es el primer sábado de junio. ¿Sí? El primer sábado de junio es el primer sábado. Sí, lo vamos a hacer el 5. Vamos a hacerlo el 5. ¿Ok? Ya, gracias. Bueno, señor. Muchas gracias, hermanos. Saludos a todos los hermanos de allá de Neiva. Muchas gracias, hermanito. Felicidades. Un abrazo, hermanito Ligorio. Paz y Bueno, paz y bien. Gracias, paz y bien. Paz y bien, Paz y bien, hermano. hermano. Ay, ahora aquí como... bendiciones para todos.